vengo a hablaros precisamente de eso, de dos mundos que parece que están muy separados, pero que en el fondo están muy unidos, ¿no? Como es el cine y como es la literatura. Yo no pienso hacer una charla al uso, una charla normal y corriente en la que yo vengo aquí a contar mi rollo, sino que vengo a transmitiros un montón de ideas, de momentos, de sensaciones que he vivido rodando. Yo era un chaval como vosotros hace no tanto tiempo y a mí me encantaba el cine, me encantaba ir al cine, me encantaba que mi padre me dijera vamos a escaparnos a ver una película. Y hubo un día que de pronto decidí darle a ese botoncito rojo que tienen las cámaras, que se llama REC, y pensé que yo también podía contar historias, que yo también podía ser protagonista y enseñarle al mundo lo que yo hacía, ¿no? En aquel momento era complicado, yo me acuerdo que estaba en el instituto y era mucho más difícil que ahora. Las cámaras que teníamos en aquel momento yo se las robaba a mi padre no me la dejaba porque decía que se la iba a romper. Ahora es verdad que es mucho más fácil, sobre todo también enseñárselo a la gente. Tenemos la suerte de tener una cosa que se llama redes sociales, ahí tenéis las mías, con las cuales se puede comunicar muchísimo a mucha gente y llegar a un gran público que antes era muy difícil, ¿no? A pesar de eso, a mí me apetecía, aunque mis cortos solo los viera mis padres o mi hermano o mis colegas, pues me apetecía seguir contando historias, ¿no? Los directores de cine somos gente rara. Yo creo que vamos camuflados por ahí entre todos como si fuéramos normales, pero somos un poco extraños, ¿no? Porque tenemos un pequeño vicio y es ir con una cámara absolutamente a todos lados, ¿no? A nosotros nos pasan cosas, igual que os pasan a vosotros, emociones, vivencias, situaciones, y enseguida las intentamos convertir en una película, ¿no? Llevar mi sello cinematográfico a ese lugar, ¿no? A un lugar donde la gente normalmente no ve cine y intentar que la gente vea una pequeña película de cine. Una de las primeras propuestas que me hicieron fue hacer un videoclip a una artista murciana que se llama Rose Ramos y a ella también le gustaba mucho el cine de terror, sus canciones eran propicias a, por lo cual decidí llevar el mundo del cine de terror, o del suspense y de la tensión, a un videoclip, que no es normal que eso pase, ¿no? Esa combinación de mundos se va a ir viendo más claramente en obras posteriores, pero es verdad que no entiendo hacer cine sin esa fase inicial de escritura, ¿no? Y ya no solo por la parte poética de la que hablaremos después, sino por la parte incluso de terror, ¿no? Yo soy un niño que he crecido con libros de Clive Barker, de Stephen King, de Poe, de Lovecraft, que a los que os guste un poco el género de terror seguro que alguno de esos nombres os suena. Y es verdad que esa imaginación que tú desarrollas cuando estás leyendo un libro se despierta muchísimo más incluso que en el cine, ¿no? Entonces es verdad que combinar esos dos conocimientos hacen que tus obras a veces adquieran una dimensión que es completamente diferente. Lo mismo me ha pasado con la música. Yo sé que hay muchos directores de cine que reniegan un poco del mundo del videoclip y yo al revés, yo me he enganchado a él porque pienso que cuando combinamos cine y música, y hablo cine con mayúsculas, no simplemente a realizar un trabajo audiovisual de un grupo, de un músico concreto, sino te lo tomas como un pequeño proyecto cinematográfico, las cosas adquieren una magia diferente, ¿no? Siempre me ha gustado sobre todo el terror psicológico, ¿no? El terror que dice mucho con poco, ¿no? Creo que es lo más interesante. Pero es verdad que me enfrento a varios trabajos en los que hago diferentes tipos de terror, ¿no? Y se unen a veces, ¿no? Lluvia yo creo que es el típico ejemplo en el que mi lado más poético, más metafórico, a pesar de ser una temática de suspense y de terror, más presente está, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es un cortometraje en el que se habla muy poco, en el que hay muy poco diálogo y en el que realmente la fuerza lo evocan las imágenes. Son ellas las que están hablando de los personajes y de la historia, ¿no?
Y llega el momento de pronto la oportunidad que todo joven director sueña, que es tener dinero para hacer un gran cortometraje, ¿no? Ese momento que parece que nunca va a llegar, ese momento en el que parece que solo le pasa a la gente que ves en la tele, parece que solo Bayona o Amenábar tienen la oportunidad, y de pronto tú te encuentras con un equipo de 150 personas a tu cargo, 90.000 euros de presupuesto, 8 días para rodar en 35 milímetros y el mejor plató de la península ibérica para montar tu historia, para contar lo que tú has pensado en tu cuarto en pijama una noche en tu escritorio, ¿no? Y ese es el momento por el que merece la pena estar 10 años rodando con tu padre, rodando con tu hermano, rodando con tus colegas, porque de pronto ves que los sueños se cumplen, ¿no? Yo pienso que el cine es sueño, ¿no? Es eso, es de pronto que los sueños se hacen realidad, en dos sentidos. Los sueños porque realmente lo que tú estás pensando se convierten en algo que pueden ver miles de personas, y por otro lado el sueño de esa persona que se llama director, que es conseguir que una historia que ha nacido de ti se convierta en universal. Que yo buscaba una manera de ser diferente, ¿no? Yo sabía que yo tenía que tener algo que los demás no tenían, ¿no? Por un lado tenía el tema del cine, pero en aquella época no dejaba de ser simplemente mi hobby, mi manera de contar. Ahora se ha convertido en mi profesión, pero en aquel momento no lo era. Por lo cual me puse a buscar en esta cabecita que veis qué cosas podían encontrar o tener diferentes a los demás. Y así es como llegué a la poesía, ¿no? Es verdad que ahora estamos viviendo un momento bueno en la poesía joven. Seguro que no lo decís, pero más de uno de vosotros lee poesía, seguro. Y es verdad que eso en mi época era más complicado, ¿eh? Decir que escribías poesía, pues te tachaban enseguida. Siempre tenía el lado goremaníaco que siempre me hacía ser un hombre, pero es verdad que decir que escribía poesía era algo que echaba a la gente para atrás, ¿no? Ahora me siento muy orgulloso de decir que escribo versos. No me cuesta nada subirme aquí y ponerme delante de 300 personas como vosotros y decir que soy poeta. Y además un poeta que hace cine de terror, que eso sí que hay muy pocos, ¿eh? Porque me sale el lado ñoño melancólico por un lado, pero por otro lado mi lado hardcore. Entonces la combinación de ambas cosas hace un pequeño cóctel molotov que me parece bastante interesante, ¿no? Entonces es verdad que la poesía yo creo que surge, no sé si aquí habrá gente que escriba o no, pero surge cuando, igual que el cine, cuando tú de pronto sientes, algo te mueve, algo te hace crack por dentro y tratas de plasmarlo, ¿no? Esas emociones, en mi caso, unas veces se convierten en imágenes a fuerza de fotogramas y otras veces se convierten en poesía a fuerza de versos, ¿no? Pues es verdad que si con el cine he llegado a mucha gente, con la poesía he llegado al triple de gente que llego con el cine, ¿no? Y eso que el cine siempre parece que es algo multitudinario y la poesía es una cosa de minorías, ¿no? Las redes sociales a mí me han dado la posibilidad de llegar a mucha gente, no solo de aquí de España, sino al otro lado del charco. En febrero me voy de gira con mis poemas hasta México, ya me he pasado una vez, y es una sensación increíble llegar allí y ver que el público se sabe tus poemas de memoria a pesar de haber un océano de distancia, ¿no? Cuando me pongo a hacer cine, y cuando me pongo a hacer cine no terrorífico, ese lado poeta me sale, ¿no? Es inevitable. El utilizar la metáfora visual, en mi caso, es totalmente necesario. Sí. ¿Quieren preguntar? ¿Con qué edad cogiste tu primera cámara para decidir ser director hoy en día? Buena pregunta, buena pregunta. Te la voy a contestar, pero si no se la dices a mi padre, que no lo sabe todavía. Yo tenía 13 años cuando le di al rec por primera vez. 13 años. Yo empecé a escribir por ahí, los primeros relatos. Mi primer cuento se llamaba Asesino en serie, qué raro, ¿eh? Y era un guión en el que contaba una historia que parecía un asesino y luego al final el asesino era un tren, ¿no? Esa es mi primera historia, ¿no? Lo que pasa es que nunca la pude rodar porque
Nunca tuve ningún familiar en Renfe que me dejara rodar la historia y por problemas de producción dejamos atrás aquel sueño. Y la primera vez que cogí una cámara me animaron mis padres, una vez que ya vieron que se la cogía escondida, dijeron, este chaval quiere hacer cine, vamos a hacer cosas con él. Claro, yo no tenía nada, o sea, mi primer corto se llama Oscuro Silencio y lo que hice fue encerrar a mi padre en un cuarto durante 7 horas y vengarme como hijo. Hice una historia de terror psicológico, ahora está Show, y es verdad que todo el mundo conoce una historia de alguien que se queda atrapado en un cuarto y que le hacen perrerías, pero en aquella época Show no estaba, y era eso, ¿no? Era una especie de laboratorio que él no sabía dónde estaba, se lo metían allí y le pasaban cosas, ¿no? Rodamos en una noche entera y fue un auténtico desastre. O sea, no conseguí hacer una escena bien, fue lo que se dice una auténtica mierda, pues eso fue. Total, yo vi el material al día siguiente y dije, va a ser director de cine, nunca mejor dicho tu padre o que yo, no, porque no me fui nada motivado de aquel rodaje. Pero es verdad que ahí fue mi madre la que me dijo, inténtalo otra vez, ródalo otra vez, organízate mejor, piensa mejor las escenas. Yo no sabía ni montar, ahora todo el mundo monta, todo el mundo hace montajes con los Flipagram y con todas las aplicaciones que tenemos todos en el móvil. Pero es verdad que en aquella época no, por lo cual yo rodaba sin montar. O sea, yo hacía la escena 1, paraba y la siguiente escena le daba otra vez y si estaba mal, echaba para atrás y empezaba en el mismo sitio. Porque no tenía, estaba rodado con una Hi8, no era digital. Por lo cual era un problema. Y el segundo rodaje sí que me salió mejor. Y ahí me vine arriba. Y dije, aquí está el Spielberg que yo buscaba. Ese fue mi primer corto. Entonces, claro, estaba en una edad de 14 años así, mi hermano tiene 4 menos, y de pronto el hermano mayor de Pablo molaba porque hacía cine. Y entonces mi hermano me dijo, me quiero ligar a una de mi grupo, y si haces un corto y nos quedamos a dormir, yo tengo muchas posibilidades. Y así rodé mi segundo corto, se llama Roll. Y en Roll lo que hice es un viernes 13 al uso, ¿no? Los metía todos en tiendas de campaña y me los fui cargando uno a uno hasta que se quedaba la protagonista, que era la de mi hermano y mi hermano. No cuajó, ¿eh? No cuajó, tenía novio. Mira, en ese rodaje hubo una anécdota buenísima, porque precisamente esa chica, yo soy de Vera, de Almería, ¿no? Y en un trayecto entre Vera y Mojácar, a esa chica a mí no me conocían ni a mis padres, por lo cual no lo dejaban quedarse a dormir en las tiendas de campaña. Y entonces yo me comprometí, como quería que saliera, me comprometía que cuando acabara el rodaje yo la llevaba a su casa. Y entonces acabó el rodaje, la monté en el coche a las 4 de la mañana, monté en el coche, se vino mi colega que estaba ayudándome, ayudante de dirección, o sea, mi colega, y nos fuimos a llevarla. Y 4 de la mañana, entre dos pueblos, de pronto luces de baliza y policía local. Me para el coche, bajo ventanilla, documentación, ¿qué hace? Y de pronto era una pareja. Y de pronto oigo que la otra pareja le empieza a cambiar la cara y literalmente, no estoy exagerando, oigo la palabra refuerzos. Y dije, ¿qué coño pasa aquí, tío? Se me había olvidado, miré de pronto para atrás y se me había olvidado sacar un hacha de verdad que habíamos utilizado en una de las escenas, completamente llena de sangre, mango y hoja, 4 de la mañana, dos tíos de 15 años, porque ahí en ese caso estaba mi padre en el coche, el trayecto era pequeño, y una tía detrás con el hacha, y yo diciendo que venía de rodar, que se lo creía, que vamos, imaginaros, ¿quién se creía esa anécdota, no? Se quedaron el hacha, me tomaron datos, aquello fue un lío, mi padre un cabreo, que no iba a volver a coger una cámara, que... un show. Si llega a morir alguien esa noche, yo no estoy aquí porque estaría en la cárcel. Primer sospechoso, ¿no? Claro, además, mi amigo se ponía nervioso y decía las típicas cosas que no hay que decir en una situación de esa, de tenemos que llegar rápido, que como no lleguen sus padres la matan. Y no, error. También había que decirle que la iba a dejar en casa y que volvía sin ella por el mismo sitio. O sea, que la había dejado en casa, no que la había dejado en el descampado que ellos estaban imaginando dónde iba a acabar. Un show. Solventé todo aquello y conseguí sacar aquello a flote, ¿no? Y ya el siguiente corto ya estaba... pasó un poco de tiempo, aquello me tocó. Y el siguiente corto ya sí que lo hice en la uni. Y ahí fui yo el que quería ligar. Y había una chica que me molaba y sabía que hacía teatro. Y
y hice un corto para que saliera. Vi que a mi hermano no le había funcionado, pero yo tenía esperanza en que en mí sí funcionara. Y sí, estuve 2 años con ella. Y la verdad es que muy bien, porque era un corto musical, era casi un videoclip, y fue mi primera incursión en el mundo del videoclip. Nunca eso. Luego mi hermano tuvo un grupo de música, se llama Sonido Travel, que ha teloneado a Barry Brava, a Vetusta Morla, a un montón de gente que seguro que conocéis, y yo le hacía los videoclips. Y ahí cogí mucho recorrido haciendo audiovisuales con música, ¿no? Y a partir de ahí ya empezamos con el cine más profesional y ya me tomé todo más en serio y vi que no un Spielberg, pero que había un Ignacio Martín dentro y que podía hacer cosas que tenían nombre y apellido, ¿no? Y así fue, pero todo empieza, como ves, con una edad muy temprana y con mucha ilusión, que al fin y al cabo. Yo siempre digo que el mejor presupuesto que tiene un director de cine es su imaginación.